Jóvenes, ¿qué tal? Mi nombre es Raimundo Casas Navarro y hoy día vamos a presentar la separata correspondiente a la semana 4A con los temas de la coherencia y la cohesión textual del ciclo ordinario 2017-2. Vamos a trabajar con la información que ustedes tienen en su separata. Para ello vamos a emplear, ¿no?, el soporte virtual pertinente. Vamos al texto. La coherencia y la cohesión textual son mecanismos esenciales de todo texto. La coherencia permite reconocer que el texto es algo inteligible, algo que tiene sentido, algo que puede leerse de manera cabal. Y la cohesión son los mecanismos por los cuales el texto adquiere sistematicidad, organicidad, y en gran medida ambos procedimientos, la coherencia y la cohesión, permiten la lectura fluida de un texto. Vamos a comenzar con la primera actividad. Dice, lea los siguientes enunciados, determine el tema y luego reagrúpelos para formar los párrafos correspondientes. Hay que determinar además el subtema de cada párrafo. Bien, leyendo los textos de manera global, vamos a reconocer que el enunciado 5 es, por así decirlo, la introducción del texto y propone el tema central, que es los cambios ocurridos en la visión de la risa en la época de Rabelais, Cervantes y Shakespeare. Sería ese el enunciado primero y que plantea, por lo tanto, el tema del texto. Luego tenemos un párrafo formado por la oración 7, la oración 1 y la oración 3. 7, 1 y 3. El subtema es la risa como una visión del mundo. Y luego tenemos 3 enunciados que conforman un subtema diferente. Son los enunciados 4, 6 y finalmente enunciado 2. Estos enunciados proponen el cambio que hubo en el siglo XVII respecto de esa visión anterior. Según esa concepción, la risa pierde, por así decirlo, esa dimensión holística y se considera una visión parcial de la realidad. Por ello, la risa literaria se considera un género menor, ¿no?, en esos momentos. Muy bien, vamos a proseguir. Continuamos con la segunda actividad. Identifique 3 palabras que quiebran la coherencia textual en el texto y reemplácelas con términos apropiados. La lectura del texto nos va a permitir determinar los términos que quieran la coherencia
y que son incoherentes. Un estudio realizado en Estados Unidos encontró que los hombres feos creen a menudo que son mucho más atractivos de lo que pueden ser. Esto disminuye la confianza. Esta palabra disminuye sería una palabra incoherente. No disminuye la confianza, sino la aumenta. Esto aumenta la confianza en sí mismos y los impulsa a actuar. Según el estudio publicado en Psychological Science, más que una simple ilusión, esta percepción distorsionada es un mecanismo evolutivo importante en la extinción. No puede ser extinción, tiene que ser supervivencia. Entonces, esta es la palabra que sería la segunda palabra incoherente. Y luego sigue el texto. Como explica la encargada del estudio, Karin Perillou, del Departamento de Psicología del Colegio Williams de Massachusetts, cuando hay una conquista, un hombre puede cometer dos errores. O piensa, wow, esta mujer realmente está interesada en mí y ella no lo está, lo cual puede ser apariencia de vergüenza. Esa palabra apariencia no es coherente, no tiene sentido en el texto. Puede ser, lo cual puede ser motivo de vergüenza. Bien, prosigamos con la siguiente actividad. Bien, tercera actividad. Lea el siguiente texto y subraye el enunciado discordante con la progresión temática. Leyendo el texto determinamos que la progresión temática es presentar a Napoleón Bonaparte como un gran estratega militar y para ello se determina su éxito en la arena militar. Esa progresión temática se mantiene de modo cohesivo y coherente a lo largo del texto. Sin embargo, encontramos una oración que no corresponde a esa progresión temática. Esa oración es la que se refiere a los méritos escolares de Napoleón en matemáticas facilitaron su ingreso a la Escuela Militar de Brienne. Ese enunciado que hemos subrayado sería discordante con el tema general del texto, que consiste en presentar las virtudes estratégicas de este gran general Napoleón Bonaparte. Bien, luego tenemos un texto narrativo que pertenece a la obra de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Analizando los enunciados, determinamos que el primero de ellos sería la oración 4, que habla del sillerero. Luego viene la oración 5, que continúa con ese personaje, el sillerero, nos condujo a nuestra celda. Luego viene la oración 2, que rectifica lo dicho en la oración 5. Dice, nos condujo a nuestra celda. Pero luego se rectifica y dice, mejor dicho, nos condujo a la celda asignada a mi maestro, que sería la oración 2. Luego se presenta lo que continúa a ese escenario. Aquella noche podía dormir en un nicho largo y ancho.
situado en la pared de la celda, donde el sillería había dispuesto que colocaran buena paja fresca. Luego viene la oración 6, que explica esa situación. Así se hacía a veces, añadió, cuando algún señor deseaba que su criado velara mientras él dormía. Y la última oración tiene que ver con la oración 1, donde explica la acción de los monjes, que llevaron vino, queso, aceitunas y buena uva. De esa manera habría la progresión temática. Es un texto narrativo centrado en la primera instancia de dos personajes de la gran novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Bien, ahora vamos a continuar con la comprensión lectora. El texto 1 versa acerca de nuestro sol, el sol. Y básicamente la progresión temática establece la evolución final de nuestro sol. Primero, dice el texto, se convertirá en una estrella conocida como una gigante roja, ¿no? Es decir, una estrella muy grande y de enorme densidad y calor. Luego de eso, dice la lectura, que seguirá la evolución hasta convertirse en una enana blanca, una estrella muy pequeña, de núcleo muy denso, que se va contrayendo cada vez más. Y la última fase en esta evolución será cuando el Sol nuestro se convierta en una invisible enana negra, que sería el final de la evolución estelar de nuestro Sol. Pasa de gigante roja. En el núcleo de esa gigante roja encontramos una enana blanca que se va a ir comprimiendo cada vez más y finalmente todo quedará en una invisible enana negra. Esa es la temática básica del texto 1. Veamos las preguntas. La pregunta 1 nos dice, ¿cuál es el tema medular del texto? Hemos visto que lo importante es la evolución final del Sol. Cómo se va a convertir de gigante roja a enana blanca y luego a enana negra. Por lo tanto, sería el destino final de nuestro Sol, la respuesta correcta. En la pregunta 2 dice, la palabra blanca en enana blanca alude a una característica. ¿Por qué se llama enana blanca? Esa palabra está en contraposición con enana negra. Y negra es por ser invisible. Entonces deducimos que blanca es por su carácter visible. Sería, por lo tanto, la visibilidad. Pregunta 3. Resulta incompatible con las informaciones sobre la evolución estelar señalar que hemos presentado la evolución en una secuencia determinada. Gigante roja, enana blanca, y luego viene la fase de enana negra. Por lo tanto, sería incompatible decir que a la fase de enana negra continúa otra fase de enana blanca. Sería eso incompatible con la lectura. En la pregunta 4, se desprende del texto que cuando el Sol llegue a la fase de gigante roja, cuando el Sol
llegue a esa fase será porque se ha expandido, ha crecido, se ha hinchado y ha llegado hasta nuestro planeta Tierra. Es decir, el Sol absorberá al planeta Tierra. Eso quiere decir que nuestro planeta como tal dejará de existir cuando ocurra esa parte de la evolución del Sol. Entonces sería, nuestro planeta Tierra como tal habrá desaparecido. Sin embargo, no se preocupen jóvenes, porque eso va a ocurrir todavía de aquí a muchos millones de años. Veamos la pregunta final. Pregunta final. Si la enana blanca que está en el núcleo solar detuviese su absorción, entonces, es una típica pregunta de extrapolación. Se dice en el texto que el proceso natural o normal es que ese objeto, conocido como enana blanca, se convierta en enana negra. Pero si detiene su absorción, no terminaría como una enana negra. Por lo tanto, la clave sería la C. El Sol no terminaría como una enana negra. Y con eso terminamos la explicación del texto 1. Pasemos al texto número 2. El texto 2 presenta la situación inicial de la República Peruana. Dice el texto, república joven y escindida, o sea, dividida política, social y culturalmente, el Perú en sus inicios estuvo signado, o sea, marcado, por una postración y pobreza económica terrible. El texto dice que eso estaba generalizado. Es, por así decirlo, el tema básico y que va a marcar la progresión temática del texto. El texto presenta, por lo tanto, el hecho de que inicialmente el Perú no tuviera una solidez económica fuerte a inicios de la República. No se dio la esperada bonanza comercial, ¿ya? Todo lo contrario, hubo una precariedad, una pobreza, una indigencia terribles. Veamos las preguntas. En la pregunta 1 dice, en el texto el vocablo signado se puede reemplazar por. Signado quiere decir marcado. Signado quiere decir que hay un signo, una marca, una distinción, una característica. Por lo tanto, se puede reemplazar por caracterizado. Sería la respuesta a la pregunta primera. En la pregunta 2, que nos pide determinar la jerarquía textual, hemos dicho en el comentario anterior que la lectura presenta que el Perú republicano no pasaba por una bonanza económica, sino por todo lo contrario. Entonces, ¿qué destaca el autor? La idea central, la jerarquía. Sería la respuesta la opción E, la precaria situación económica que imperaba y la ineficacia de las medidas jurídicas adoptadas para superarla, o sea, para superar esta defección económica. Ello es lo fundamental en el texto. Pregunta 3. Nos pide determinar
acerca de la minería, ¿qué es lo que podemos inferir? Se dice en el texto que la minería prístina inicial pasaba por una crisis fuerte. Y en realidad esa crisis requería ser salvada mediante un soporte financiero fuerte. Por lo tanto, si se toma como premisa lo planteado en la pregunta, se puede llegar a la conclusión, por inferencia, de que requería financiamiento para salir de su estado de postración. Esa sería la inferencia más sólida de la pregunta número 3. Continuemos con las preguntas 4 y 5. Pregunta 4. Nos pide determinar lo incompatible, o sea, lo que está en contra del texto, lo que contradice el texto. Es incompatible con el texto aseverar que antes de 1833, ¿qué sería lo incompatible? Se dice que antes de ese año el sistema prestamista estaba limitado por una ley, un sistema que impedía el crecimiento del interés libre de un prestamista. Entonces, eso ocurrió después. Después hubo una ley que liberó el interés por los préstamos. Y por esa razón, el usurero prestamista planteó una actividad bastante notable luego de ese año. Entonces sería incompatible decir que antes de ese año el usurero prestamista ejercía su actividad con total libertad. Y pregunta muy ligada a la anterior, la pregunta final de extrapolación, si la ley que le da al prestamista posibilidades para prestar y para tener usura, interés en el préstamo, si esa ley no se hubiese promulgado, ¿cuál sería la consecuencia? Entonces no habría aparecido el prestamista, dado que no habría sido posible que su actividad fuese incentivada por el gobierno. Bien, con ello terminamos el texto y vamos a pasar a la semana 4B. Bien, el texto B empieza con dos conceptos fundamentales dentro de la cohesión: la anáfora y la catáfora. En teoría lingüística, la anáfora es un procedimiento por el cual una palabra se refiere a una palabra que apareció antes en el texto. La anáfora es siempre una regresión. En cambio, la catáfora es un elemento lingüístico que se refiere a otra palabra que aparecerá después en el texto. La catáfora es una anticipación. Vamos a ver, por ejemplo, una anáfora. El texto menciona 3 especies: Pristimantis puipui, Pristimantis bounides y Pristimantis humboldti. Y luego dice las tres que se refieren a esos términos previos. Ahí tenemos una anáfora. En cambio, la catáfora
implica una anticipación. Y en castellano, la catáfora se da mediante un pronombre demostrativo que es ostensivo. Cuando yo digo esto es lo que voy a decir, o cuando se usa la palabra siguiente. Entonces, las nuevas especies son las siguientes y luego se mencionan tales especies. Sería, por lo tanto, eso una catáfora. Estimados alumnos, las anáforas y las catáforas son muy importantes para establecer la cohesión textual y son mecanismos que permiten al lector entender el texto como un todo inteligible. Dicho esto, vamos ahora a responder las lecturas que están en la separata 3b. El texto 1 habla acerca de una investigación acerca de la luna. La luna. El párrafo primero es meramente un exordio, un introito, una introducción al tema. El tema en discusión es si en la luna hubo alguna vez agua. Y para ello, la lectura presenta una investigación importante. Esta investigación detectó pequeñas cantidades de agua en algunas de las perlas volcánicas de vidrio que llevaron de la Luna a la Tierra las misiones de Apolo 15 y Apolo 17. Ese estudio luego fue consolidado por una investigación más fuerte, según la cual se determina el hallazgo de agua en los antiguos depósitos encontrados en la Luna. Se trata de un estudio fundamental porque, como lo dice la lectura de modo bastante enfático, todo esto sugiere que el manto de la Luna contiene tanta agua como el de la Tierra. Esto se ha logrado al examinar los grandes depósitos piroclásticos de la Luna. Piroclástico es un depósito de roca ígnea. Piro en griego es fuego. Estos depósitos no han sido tomados en cuenta por las misiones Apolo y por esa razón esta nueva indagación permitiría concluir de manera hipotética que hubo agua y hay agua en la Luna. Ese es el tema central del texto. Vamos a ver algunas preguntas. Al final hay una cita en inglés importante. El estudio de la Universidad Brown puede ser útil para una futura exploración lunar. El agua podría ser potencialmente extraída de estos depósitos piroclásticos y esto evitaría tener que llevar importantes cantidades de agua desde la Tierra. El doctor Lee plantea esa aseveración. O sea, ya no se requiere llevar agua de la Tierra porque habría agua en la Luna, en los depósitos piroclásticos. Esto es una parte importante del texto. Por esa razón, el título del artículo es Nuevos indicios de agua en el interior de la Luna, que aparece en la revista National Geographic. Veamos ahora las preguntas. Bien, la pregunta 1
la pregunta 1 dice, en síntesis, el texto reporta, nos pide esta palabra en síntesis, condensar el texto a su mínima pero esencial expresión. Y lo más importante que hemos tratado de relevar en nuestra explicación es que se reporta una investigación que propone que en la Luna hay agua, ¿no? Que sería esa lo más descollante del texto. La palabra anómalo en el texto alude a algo extraño, a algo, por así decirlo, inexplicable. Pero nos pide la pregunta determinar el antónimo. Entonces sería el término ordinario, el antónimo. ¿Ya? Veamos ahora las siguientes preguntas. La pregunta número 3 utiliza una expresión no se condice. No se condice. Esto equivale siempre, jóvenes, a incompatible. ¿Ya? No es compatible o es incompatible. Siempre que ustedes encuentren esta expresión, esta construcción en una pregunta, ya saben que tienen que buscar el enunciado incompatible. ¿Cuál sería lo incompatible? Respecto de los indicios empíricos que sirven para sostener que existe agua en la Luna, no se condice, o sea, es incompatible afirmar que, dice el texto, que la evidencia fundamental se da de una indagación diferente. Los depósitos piroclásticos que no fueron examinados por las sondas Apolo. Por lo tanto, sería incompatible decir que se limitaron a datos orbitales que procedían de las misiones Apolo. Eso no es concordante con el texto. La cita en inglés que hemos reseñado brevemente nos permite establecer una inferencia. Cuando decimos se desprende o se colige, queremos decir se infiere. Y la respuesta a la pregunta 4 puede ser la siguiente. De la Tierra se lleva agua a la Luna. Dice Lee que eso ya no sería necesario en la medida en que en la Luna hay agua en los depósitos piroclásticos. Por lo tanto, se puede inferir que asegurar el suministro de agua es una tarea relevante para los investigadores, ¿no? O sea, se requiere agua para fundamentar una expedición científica. Y la pregunta de extrapolación nos plantea la siguiente posibilidad. Si un análisis de las pequeñas formaciones cristalinas revelara fehacientemente, o sea, de manera certera, que se encuentran completamente deshidratadas, o sea, sin agua, ¿cuál sería la consecuencia? La existencia del líquido elemento, o sea, del agua, en el manto de la Luna sería improbable. Es una extrapolación que plantea una suerte de viraje en la argumentación que encontramos en el texto. Veamos ahora el texto número 2. El texto 2 se refiere
a una situación política del siglo XX. El partido aprista, comandado por Haya de la Torre, por así decirlo, cometió un error grave, y ello explicaría por qué razón perdió las elecciones en 1963. El partido aprista había logrado erigirse como un movimiento en contra de la oligarquía. Sin embargo, de modo curioso, propició una alianza con la oligarquía y por esa razón desmereció su campaña anterior, que fue, en un sentido importante, una cruzada en contra de la oligarquía. Ese momento político fue aprovechado por Fernando Belaúnde, el líder del movimiento Acción Popular, que hizo suyas las demandas apristas tradicionales y además logró establecerse como un movimiento de raigambre popular, con lo que captó el apoyo de sectores importantes. Y de esa manera logró obtener la victoria, al menos la victoria presidencial. El APRA mantuvo, sin embargo, un poder en el Parlamento y eso implicó un gobierno precario para el gobierno de Fernando Belaúnde, pero eso ya es otra historia. El texto se centra justamente en ese nudo por el cual el aprismo o el APRA pierde sus bases sociales y eso es tomado en cuenta por Belaúnde para construir su victoria política. De ello habla el texto. Vamos a ver las preguntas. Primera pregunta, marque la alternativa que resuma de forma más completa el texto. La lectura presenta, como hemos dicho, este nudo de las elecciones. ¿Por qué el APRA perdió las elecciones? Si el APRA era, en ese momento, un movimiento político de gran envergadura social. La idea fundamental que expone Julio Kotler en este texto es que el APRA no vio con claridad que su alianza con la oligarquía podía ser interpretada como un error, lo que fue aprovechado por Belaúnde y eso determinó que Belaúnde ganara las elecciones. Por lo tanto, el mejor resumen lo encontramos en la alternativa D. El APRA perdió las elecciones debido a que, a pesar de la nueva coyuntura, no varió su estrategia política y se alió a la oligarquía. Errores que aprovechó Belaúnde, quien hizo suyas las propuestas reformistas apristas. El término insólito se refiere al hecho de que el APRA se aliara con la oligarquía. Es insólito este hecho porque el APRA había sido el rival más encarnizado de la oligarquía. Por esa razón, se puede decir que insólito connota algo inexplicable, algo que no se puede explicar. O sea, el hecho de que uno se alíe con su enemigo más terrible se puede considerar algo insólito, es decir, inexplicable. No puede ser heteróclito, porque significa heteróclito
heterodoxo intrincado, complejo. No puede ser inteligible, porque inteligible significa algo que se puede entender, ni mucho menos consistente ni presumible. Veamos las siguientes preguntas. La pregunta 3 nos pide determinar algo falso en relación con lo que el texto nos da. Y la oración falsa pensamos que es la respuesta B. Todos los apristas avalaron a la élite. Eso no es cierto. Si bien es cierto que el sector nuclear de Haya de la Torre y sus abláteres más renombrados permanecieron con él, hubo un cisma en el APRA. Hubo apristas rebeldes que se opusieron a ese pacto con la oligarquía. Por lo tanto, no puede ser verdad que todos los apristas avalaran esa decisión. En la pregunta número 4, nos pide determinar una inferencia. El dato que nos da el texto es que Belaúnde ganó porque se apropió de las reformas apristas planteadas en sus épocas primigenias. Bien, ¿qué se puede inferir de esto? Creemos que este caso es un ejemplo de cómo la originalidad de las propuestas no es determinante en política. Es decir, Belaúnde, por así decirlo, se apropia de una propuesta que no es la de él y con ello triunfa en política. O sea, no fue original, pero sí interpretó crucialmente el momento y actuó en consecuencia. La pregunta 5 nos plantea una extrapolación presentada al final del texto. Al final del texto se nos dice que hubo un sabotaje parlamentario del APRA en contra de Belaúnde. Podemos imaginar la situación como la siguiente. Belaúnde, presidente, y el Parlamento en manos de los apristas. Y debido a esa falta de acuerdo, es que hubo el sabotaje en contra de Belaúnde. Eso nos presenta el texto en la parte final. La pregunta 5 nos invita a pensar en una eventualidad, es una pregunta de extrapolación. Si desde un inicio Belaúnde y Haya hubieran llegado al acuerdo de compartir el poder, la consecuencia sería que el sabotaje parlamentario practicado por el APRA habría sido innecesario. Es una muy buena pregunta de extrapolación. Veamos ahora el texto 3. Mis jóvenes, la lectura tercera presenta un debate, una disputa, una tensión entre dos grandes magnates. Elon Musk, el que fundó Tesla Motors, y ha causado un revuelo impresionante porque en Estados Unidos ha creado un automóvil que se conduce solo, que no tiene chofer, y que debido a la tecnología de punta puede transportarse sin problemas y con bastante seguridad. Es un coloso de la tecnología.
Sin embargo, este magnate, Elon Musk, sostiene, contra todo pronóstico, que no debemos ser ingenuos con respecto a la inteligencia artificial y que sin ningún elemento de restricción, esa teoría computacional, esa inteligencia artificial, puede convertirse en una amenaza contra nuestra civilización. Y aseguró además que hasta que la gente no vea a los robots matar a personas, no entenderán los peligros de la inteligencia artificial. Que eso lo diga Musk es bastante significativo. Sin embargo, Mark Zuckerberg establece una idea contraria. Él considera que lo que dice Musk es en realidad exagerado y hasta cierto modo irresponsable. No debe haber, según Zuckerberg, ninguna regulación, porque una regulación frenaría el desarrollo de la inteligencia artificial. El debate, ¿no? Musk propone un control, unos filtros, unos óbices, prudencia. Zuckerberg propone una creatividad libre, sin frenos, para desarrollar el potencial de la inteligencia artificial. Es el debate, el debate. Obviamente, cuando Musk escuchó o se informó de que Zuckerberg lo hubiera presentado como una persona irresponsable, ¿qué es lo que ha dicho Musk? Ha dicho, en realidad, que el conocimiento que tiene Zuckerberg sobre el tema es muy limitado. ¿Ya? No conoce el tema a profundidad, ¿no? Es el debate que nos propone el texto 3. Es un texto dialéctico porque confronta dos opiniones y luego el lector tiene que establecer una conclusión sólida al respecto. Veamos las preguntas. En última instancia, el texto tiene como tema central es el debate, ¿no? El debate entre Musk y Zuckerberg. Las discrepancias entre Musk y Zuckerberg respecto de la inteligencia artificial. Musk propone limitar, prudencia, control. Zuckerberg propone una libertad, una falta de control, un apoyo, por así decirlo, sin restricciones. En eso reside la discrepancia, el debate. El término ícono connota, ícono se emplea en el texto como un símbolo, un emblema, o sea, connota representatividad. Pregunta 3. Si la gente viera que un robot ocasiona un grave daño a un ser humano, probablemente, eso es la extrapolación que presenta el fundador de Tesla, Musk, ¿no? Si la gente viera un episodio de esa índole, arguye Musk, la gente cobraría conciencia de que este fenómeno tiene que ser limitado. Entonces, podría ser la extrapolación siguiente.
el financiamiento a la inteligencia artificial se reduciría de manera notable. En el texto se menciona algunas citas en inglés de Mark Zuckerberg. Se refiere a los comentarios de Elon Musk y los señala como exagerados, en realidad irresponsables. Se puede establecer, por lo tanto, que la clave sería: los comentarios de Elon Musk resultan ciertamente hiperbólicos y desatinados. ¿Ya? Hiperbólico quiere decir exagerado. Veamos la pregunta final. La pregunta final tiene que ver con la postura que adopta Musk acerca de restricciones a la inteligencia artificial. Se infiere de esto que las campañas a favor de la inteligencia artificial deben hacerse con prudencia. ¿Ya? No propone este personaje eliminar el programa, ¿no?, sino propone básicamente que se controle, que haya prudencia en el desarrollo de la inteligencia artificial. Porque si no, el problema grave puede acarrear es poner en vilo a la cultura humana, a la cultura occidental. Bien, con esto hemos terminado. Haremos un repaso rápido de la semana 4C y las claves serán enviadas oportunamente por el equipo responsable del campus virtual. Veamos la semana 13, el texto 1. Este texto se refiere a un artículo de Brigitte Aldaraka, El ángel del hogar, el culto de la domesticidad en el siglo XIX español. Ese artículo analiza el contexto ideológico que en el siglo XIX permitió la proliferación de un estereotipo, es decir, una imagen falsa de la mujer que determina algunas propiedades o rasgos imaginados por la ideología dominante. La mujer era una suerte de buen salvaje, o sea, un ser que vive en estado natural. Además, tenía una pureza innata, una ignorancia, por así decirlo, una ingenuidad, una sensibilidad, en fin, rasgos que tenían que ver con su adscripción a una limitada esfera hogareña. O sea, la mujer estaba adscrita al hogar, no podía salir de ese escenario. A ese estereotipo lo llama Brigitte Aldaraka el estereotipo del ángel del hogar. ¿Ya? Al final hay una cita en inglés. Aldaraka señala que el efecto de sus acciones, tanto dentro como fuera del hogar, fue menguado o disminuido por la presencia del tercero, o sea, del hombre, complemento sin el cual ella, la mujer, no era nada, y si era algo, no era
algo bueno. Bien, ese es el texto que vamos a analizar y vamos a ver algunas preguntas. La pregunta 1 dice, medularmente el texto aborda el tema de... Bueno, el tema, como hemos visto, es ese estereotipo del ángel del hogar, lo que se encuentra analizado en un sesudo artículo de Brickjek Aldaraka. Sería, por lo tanto, el estereotipo del ángel del hogar en el siglo XIX según Brickjek Aldaraka. Se usa en el texto la palabra propensión, o sea, una inclinación. Propensión se entiende como una tendencia, una inclinación, una orientación. A partir de la cita en inglés de Brickjek Aldaraka, cabe inferir que el estereotipo del ángel del hogar, dice la lectura, cabe inferir que el estereotipo del ángel del hogar, en la lectura se presenta que la mujer está supeditada, subordinada a un tercero, al hombre. La mujer no es nada sin el hombre. Por ello, se puede inferir que implica una absoluta dependencia de las mujeres respecto de los varones. La pregunta 4, pregunta de incompatibilidad. Respecto del estereotipo del ángel del hogar, es falso sostener que, o sea, una idea falsa del texto. Se dice en el texto que ese estereotipo decía que eso era algo innato, algo connatural, algo inherente, algo básico en la mujer. No era algo, por lo tanto, adquirido, ¿no?, que se instruyera, sino que debía a su razón propia, su razón natural. Sería falso sostener que la sumisión de la mujer se consideraba como un efecto crucial de la educación. No, era un efecto de algo innato, de algo genético, de algo originario en la mujer. Veamos la última pregunta. La pregunta final tiene que ver con una extrapolación. Dice el texto que la mujer estaba destinada a la esfera privada, el hogar. Era un ser anclado en el hogar, adscrito al hogar, que por lo tanto no tenía una dimensión fuera del hogar. Bien, analicemos la pregunta de extrapolación. Si en la perspectiva del siglo XIX las acciones del género femenino no hubieran estado restringidas al ámbito doméstico, es fundamental ver la negación, no hubieran estado restringidas. Al plantear tal extrapolación, nos da pie para sostener que la mujer podría haber salido de ese escenario acotado y podría haber tenido cierto protagonismo en la vida pública. Por lo tanto, actividades públicas como la política hubieran sido más asequibles para la mujer. Lamentablemente, como sabemos, esto no fue posible sino mucho tiempo después. Las mujeres estaban impedidas de votar por mucho tiempo. Fue una conquista paulatina, larga, valiente, hecha por los movimientos feministas en el siglo XX. En el siglo XIX eso en realidad era algo impensado por
el poder hegemónico de la sociedad. Bien, veamos rápidamente el texto dialéctico 2a y 2b. El texto dialéctico en esta oportunidad está fundamentado en dos posturas acerca del veganismo. El veganismo es un sistema de la dieta según el cual los veganos no pueden comer nada que sea originado en la explotación de los animales. No comen carne. La diferencia con los vegetarianos estriba en que los veganos son más radicales. Tampoco comen nada lácteo ni los huevos. En cambio, los vegetarianos no tienen problema en tomar leche y en comer huevos. Y la diferencia más esencial, por así decirlo, es que el veganismo implica una postura ética. El vegetariano implica, en un sentido importante, una postura higiénica o de salud. No comen carne por el hecho de que comer carne puede tener efectos nocivos en la salud. Y no hay, al menos imbricado, un pensamiento o una reflexión de corte axiológico, valorativo. Los veganos implican una reflexión ética, axiológica. Establecen que es injusto lo que hacemos los humanos con los animales. Sostienen que así como hay derechos humanos, debiera haber derechos animales. Y que eso implicaría detener la terrible explotación del animal por parte del hombre. Y debido a que ese debate filosófico es muy complicado de ganar a nivel práctico, lo que hacen sencillamente es no comer nada derivado de la carne animal y de esa manera infligir un golpe al sistema económico. La idea obviamente es ir creciendo esta postura y que cada vez más la gente adopte el veganismo. El texto 2a es una crítica, una refutación, una suerte de postura radical en contra del veganismo. Dice el autor, los veganos suponen que al evitar el consumo de carne no matan animales. Tengo una pésima noticia para ellos. Eso no es cierto. Pone el ejemplo más impactante. Cultivar arroz. Si, por ejemplo, creen los veganos que comiendo arroz y no carne, con eso ayuda a los animales, se equivocan. Dice este autor que en las arroceras de Argentina, por ejemplo, no hay espacio para ningún animal. No hay lugar para carpinchos, ciervos, lobitos, boas, garzas, gallaretas, ni patos. Comer arroz también significa la extinción del mundo animal. Esa es la postura del texto 2a, que se llama justamente La confusión del veganismo de Claudio Bertonati. El texto 2b es de Luis Tobar, quien le responde a Bertonati. Y dice lo siguiente, el veganismo no se opone a la muerte de animales en sí misma, porque sabe que eso es imposible de controlar.
sino que se opone a la explotación de animales no humanos por parte del ser humano y propugna que sean liberados de nuestra dominación. Además propone el argumento fundamental según el cual que para evitar la terrible destrucción del medio ambiente hay que evitar la explotación animal. Bien, son textos contrapuestos, hay una dialéctica muy aguda. Veamos las preguntas. Ambos textos polemizan sobre si el veganismo. La respuesta es la E. Constituye una alternativa alimenticia viable para proteger la vida de los animales. Para el texto A no es viable, para el texto B sí lo es. En eso estriba el debate, la polémica, la lid intelectual. Se puede decir que una verdad obvia es una verdad conocida, una verdad que no admite discusión, una verdad palpable, una verdad que todos pueden ver. Por lo tanto, una verdad evidente sería la clave. No puede ser absoluta porque puede ser que algo evidente sea falso. No puede ser inefable, porque inefable quiere decir que no se puede expresar. Ni tampoco inductiva ni hipotética. La respuesta correcta sería verdad evidente. Desde la perspectiva del autor del texto A, o sea, el crítico del veganismo, el veganismo es, dice el autor, que el veganismo no impide la extinción animal. Por lo tanto, se puede decir que es inconducente, o sea, no conduce a nada, no logra su objetivo. Sería esa la respuesta central. En la pregunta 4, se infiere que la argumentación del texto B incide sobre todo en el plano. El autor del texto B que propugna, que defiende el veganismo, sostiene que la postura del vegano defiende en última instancia el sistema ambiental. Por lo tanto, su argumentación incide en el plano ecológico, o sea, la defensa del medio ambiente. Pregunta final. Si fuese imposible eliminar la explotación de los animales, ¿cómo se podría justificar el veganismo? ¿Cuál sería el argumento del veganismo para sostener la postura vegana? La respuesta sería lo siguiente, ¿no? Aminorar la muerte animal por la agricultura. ¿Ya? Es decir, la agricultura no eliminaría la explotación o la muerte animal, pero sí la aminoraría de acuerdo con la postura vegana. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la clave A que hemos planteado. La última lectura, jóvenes, presenta unas cifras preocupantes que ocurren en México. Hay una gran preocupación por el hecho de que los menores de edad estén ingresando en el mundo de la drogadicción.
Y para ello se presenta el caso siguiente: si el consumo de marihuana en cierto sentido es un antecedente para consumos más fuertes, por ejemplo de heroína, alucinógenos, cocaína o metanfetaminas. Como ustedes pueden ver, hay una cifra preocupante. La única cifra que no es preocupante es el alcohol y el tabaco. De ello habla la lectura básicamente. La pregunta 1, por lo tanto, tendría como respuesta correcta la opción E: el consumo de drogas y alcohol entre los menores de edad se elevó a cifras muy preocupantes. Y luego viene la palabra sondeo, que es una encuesta. No sé si la encuesta nacional de consumo, un sondeo equivale a una encuesta. En la pregunta número 3, la clave sería la opción A: todo programa de intervención implica un lapso de internamiento clínico. Eso no es cierto, porque puede haber una asesoría. Y la pregunta penúltima es una pregunta de inferencia que tiene que ver con el cuadro. La única incidencia baja respecto de la marihuana es el tabaco, 9.6. Las demás menciones establecen cifras más altas, ¿no? Por ello, es la baja incidencia de consumo de marihuana antes que del tabaco. Y finalmente, la pregunta 5 plantea una extrapolación, ¿no? El caso planteado en el texto es que los jóvenes, los menores de edad, han consumido droga o alcohol en varias ocasiones, de modo repetido. Y eso es lo que ha generado la preocupación en el gobierno mexicano. La pregunta de extrapolación dice: si el total de estudiantes de edad escolar lo hubiera hecho solo una o dos veces, o sea, de modo muy esporádico, la clave sería la opción B: la intervención inmediata del Estado estaría injustificada. Con estos jóvenes hemos terminado esta sesión y nos encontraremos con toda seguridad en otra oportunidad. Saludos.